Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos por el Señor y que los temas que se suben al canal Adventista Sana Doctrina, todos les sirvan para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Hoy estamos estudiando textos difíciles de entender de la palabra del Señor, y hoy vamos a tener otro texto que es malinterpretado por las iglesias que constituyen Babilonia, las iglesias que creen en la inmortalidad del alma y creen muchas cosas que la iglesia adventista hoy, a través de este canal, está desvirtuando, porque la verdad hay que enfrentarla con el error. Entonces, el error y la verdad, presentar la verdad de la interpretación bíblica como es verdaderamente bíblica a través de este canal Adventista Sana Doctrina. Para eso Dios dio este canal Adventista Sana Doctrina, para mostrar el error y la verdad y el error. Y antes de comenzar ese tema, lo vamos a hacer orándole al Señor para que sea el Espíritu Santo el que me dirija, que dirija este instrumento humano desde lo alto, desde los cielos. Entonces vamos a tener la palabra de oración. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, Padre misericordioso, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de la luz. Pedimos que sea el Espíritu Santo descendiendo con poder a este lugar y a todos los lugares donde vaya a ser oído y visto este video, con la compañía de tus santos ángeles. Le pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y nos ayude cada día a comprender mejor tu palabra y a tener la interpretación verdadera, Padre misericordioso, para que las personas puedan tomar una decisión y unirse al pueblo de Dios que está siendo preparado por Canal Adventista Sana Doctrina para el reino de los cielos. Te pedimos pues, bendito Dios y Padre misericordioso, que seas tú en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser visto yo este video, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar un texto difícil y lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20, que dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este versículo ha sido malinterpretado por las otras iglesias que constituyen Babilonia, alegando de que Cristo predicó o que le dio una segunda oportunidad a los que estaban en el tiempo del diluvio, o algunos seres. Hoy vamos a mirar a través del estudio de este versículo que eso no es así, sino que muchas personas, dándole una mala interpretación y tomando un libro que no es bíblico, sino que lo sacaron así por decirlo y que no está en la Biblia, hablan acerca de esto y dándole como una interpretación bíblica, o que ese libro hubiera sido inspirado por Dios. Los libros inspirados por Dios son 66 libros aceptados por todos, tanto en el tiempo de la que se dio la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se aceptaron 66 libros que vemos nos sirven para crecimiento y desarrollo espiritual, y otros libros no fueron puestos en la Biblia porque no eran inspirados por Dios. Y un libro que es el libro de Enoc, no fue inspirado por Dios, y muchas personas se pegan de este libro para poder decir que que la interpretación que ellos dan, que Cristo fue a predicar a los antidiluvianos, el muerto, y que fue en el Espíritu, y eso hacen para poder decir de la inmortalidad del alma, o que hay un alma incorpórea que sale de el hombre, y que entonces que Cristo fue así a predicar. Entonces muchos cristianos creen que durante el tiempo transcurrido entre
su crucifixión y su resurrección, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto prueba para ellos que hay un espíritu inmaterial, la persona real que se separa del cuerpo al morir. O sea, las personas que creen en la inmortalidad de ¿qué? Del alma. Ya hemos estudiado muchas veces que no hay inmortalidad del alma, o que no hay una incorpóreo, un espíritu incorpóreo o algo inmaterial que sale del cuerpo. Pero este texto también lo identifican así y se lo aplican a Cristo, que Cristo va a predicar a los antidiluvianos. Esta creencia sugiere además que los impíos de los días de Noé recibieron una segunda oportunidad, mientras que los demás muertos no la recibieron, a menos que Jesús haya predicado a los difuntos de todos los tiempos. Ellos dicen que no, los únicos que recibieron una segunda oportunidad fueron los que, los antidiluvianos. Entonces vamos a mirar esto acerca a través de este estudio de la palabra de Dios, para que podamos entender que no hay tal interpretación bíblica, sino que eso es algo que no tiene fundamento bíblico, lo que alegan las otras religiones, que por lo tanto la iglesia adventista, Dios la puso en este mundo para que verdaderamente, y la sacó de todas las iglesias, para darle y revelarles una verdad, para que la predicáramos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de manera que el pueblo verdaderamente pudiera prepararse para el reino de los cielos. Entonces, el cristiano y el sufrimiento. A lo largo de esta carta, como lo dice 1 Pedro capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice Pedro. Entonces, el cristianismo y los sufrimientos. A lo largo de estas cartas, o sea, de la carta de primera y segunda de Pedro, hay indicadores de que la fe de los lectores de Pedro estaba siendo probada. La fe de los lectores de Pedro estaba siendo probada. Miremos lo que dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, vemos que Pedro fue enviado a los de la circuncisión, o sea, al pueblo judío, para predicar el evangelio. Pablo a los gentiles. Pero entonces los gentiles que veían en los judíos, entonces en ese entonces los criticaban y los decían que ellos estaban haciendo malas obras. Entonces estaban siendo, ¿qué? Estaban siendo probados. Miremos qué nos dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice de la siguiente manera: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Pedro les predicaba a los judíos de esta manera, en diversas pruebas que estaban pasando. Esta prueba estaba porque a ellos lo maldecían, entonces ellos no podían responder con las mismas palabras. ¿A quién? A las personas que les decían. El versículo 16 nos dice de la siguiente manera: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Eso les decía Pedro a los judíos en aquel entonces. 4:14 nos dice de primera de Pedro capítulo 4, versículo 14, nos habla de la siguiente manera: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ello, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Les estaba hablando Pedro en este momento en la carta, y dice, y de que estaban siendo injustamente difamados, ultrajados y vituperados por causa de su creencia. Los judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, estaban siendo criticados por su ¿qué? Por la creencia que tenían. Eso es como cuando uno se convierte a un cristiano y por ejemplo, como la iglesia adventista la tienen porque es una iglesia
que no es de sana doctrina, pero aquí estamos mostrando por este canal de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una sana doctrina, que no la tienen las demás iglesias, porque creemos verdaderamente en el mensaje desde Génesis a Apocalipsis y creemos en Cristo, que desde la Génesis a Apocalipsis nos da la salvación por gracia, y por gracia somos salvos. Entonces la palabra del Señor nos dice muy claramente, también en Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, nosotros debemos de sufrir y debemos por decir las cosas como deben de ser. Y si somos abofeteados y nos matan por esto, por decir la verdad, pues que sea por la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Ellos le decían por la creencia que ellos tenían en aquel entonces. El versículo 21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas, el cual no hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldiciones. Cuando padecía, no amenazaba, y sino que encomendaba toda la causa a aquel que juzga justamente. Jesús no maldecía, no decía nada. Por eso nosotros debemos de tener ese carácter de Cristo. Y Pedro le estaba diciendo, ese es el carácter que ustedes deben de tener. No se asusten por esto, cuando estén pasando por diferentes pruebas. En Génesis, en 3:17 nos dice de la siguiente manera, en Primera de Pedro: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, la voluntad de Dios, o sea, el cristiano, si es la voluntad de Dios que padezca todas estas cosas que padecieron en aquel entonces los judíos que se convertían al cristianismo, pues el Pedro les decía, pues Cristo también padeció por ustedes, y fue abofeteado, fue calumniado, fue vituperado. Ustedes no se sientan mal por eso. Cuando este instrumento humano es criticado o alguna cosa, pues, o le dicen alguna cosa, pues no lo están diciendo contra mí, sino contra la cruz de ¿quién? De Cristo, o sea, contra Cristo, porque este instrumento humano, ¿quién es? No es un instrumento humano usado por ¿quién? Por Dios. Y así le estaba diciendo ¿quién? Pedro a los discípulos, los discípulos de aquel entonces, judíos que se convertían. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, dice, la disposición de Jesús a soportar silenciosamente el sufrimiento por amor a ellos se presenta como el ideal que debían emular frente a las persecuciones que tenían ¿quiénes? Los judíos. Entonces, miremos claramente. Entonces Pedro les dice muy claramente, Cristo sufrió, les dice Pedro, para llevarnos ¿a quién? A Dios, como lo dice el versículo 3, versículo 18, que nos dice que Él sufrió por nosotros para llevarnos ¿a quién? A Dios. Muy bien. Entonces, dice, a continuación hay una referencia a la muerte y resurrección de Cristo. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto es por el Espíritu Santo, porque muchas personas creen que entonces que Cristo fue a predicar en el Espíritu, o sea, en un Espíritu desencarnado, después de muerto, a los antediluvianos. Y entonces por eso las personas creen por esto que Cristo tenía, o sea, que nosotros tenemos una alma inmortal, o sea, algo que sale, un espíritu corpóreo del cuerpo. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 4, que de aquí es donde toman ellos algo para poder decir los que creen en la inmortalidad del alma. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, el mito judío, ¿esto es un mito qué? Judío. Lo que sostienen la opinión de que Jesús fue
entre entre su resurrección y entre su ascensión a los espíritus encarcelados, creen que fue allí para proclamar su victoria sobre los poderes del mal. Ellos interpretan espíritus encarcelados como la ilusión o como la alusión a su mito judío basado en Génesis 6:4, de acuerdo con un apocalipsis judío precristiano. Seres angélicos llamados vigilantes fueron tentados por la belleza de las mujeres terrenas y tuvieron relaciones sexuales con ellas y engendraron gigantes como sus descendientes. Pero como ya lo hemos estudiado en este canal Adventista Sana Doctrina, los ángeles no tienen relaciones sexuales. Y vamos a mirar en qué se basan ellos para poder decir de que Jesús dio una segunda oportunidad en el tiempo del antediluviano y que en la resurrección y antes de la ascensión a Cristo predicó también o cuando a los espíritus encarcelados en aquel entonces. Estos pasajes del libro de Enoc, que son en primera de Enoc 6:1, 7:1 y 9:7 y el versículo 8, estos pasajes del libro de Enoc describen la caída de los ángeles vigilantes, hijos del cielo, según pues dice o narra este libro de Enoc. Dice muy claramente que codiciaron a las mujeres humanas, el nacimiento de los gigantes y el lamento de la creación ante Dios por la injusticia y la violencia. Aquí los detalles específicos. Vamos a mirar. Enoc narra como los ángeles hijos del cielo. O sea, esto es un libro que dicen que la gente donde lo leyera verían verdaderamente la realidad de la escritura, pero aquí lo que vemos es una mentira. Pero vamos a mirar todo esto para que ustedes mismos analicen de que eso es un mito, una cosa que no tiene ningún fundamento bíblico, porque vamos a mirar verdaderamente el fundamento bíblico. Al ver que los humanos se multiplicaban, codiciaron a las hijas de los hombres, diciéndole tomar esposas o decidiendo tomar esposas entre ellas. En Enoc 7:1 describe de la siguiente manera: describe la unión de los ángeles con las mujeres y el nacimiento de gigantes y su siguiente corrupción de la tierra, donde los gigantes devoraron el trabajo de los hombres y finalmente a los hombres mismos. Eso es lo que dicen, pues, aluciendo entonces que no hubo un diluvio, nada a la final. En primera de Enoc, pues según el libro que narra, 9, 7 y 8, dice, de la intercesión de los ángeles ante Dios. Se menciona que Shemisasa ha enseñado iniquidad y que los ángeles se han unido con las hijas de los hombres para profanarse y revelar pecados, poblando la tierra con gigantes. Eso es lo que dice el libro de Enoc. Este texto detalla como la tragedia de Sión de los vigilantes trajo iniquidad y violencia, provocando que la tierra grite y se lamente hasta los cielos. Entonces, se acusa a los ángeles guardianes por haber desviado su misión y encarnado, o sea, que ellos encarnaron la explotación, la opresión, la destrucción de ecosistemas y la guerra, el oro, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño resultaron debido a estos ángeles que, pues, según dicen, pero vemos que todo eso viene desencadenado después de que Adán y Eva pecaron. Y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió hasta el cielo. Eso es lo que narra pues estos libros de Enoc. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. Los arcángeles, porque hemos estudiado que no más hay un arcángel, pero aquí, como la Iglesia Católica también toma todo este libro de Enoc y toma todas estas cosas, igual que las iglesias que se denominan Babilonia, que también guardan el domingo como día de oración, entonces ellos tienen esas mismas interpretaciones, miremos. Entonces dicen que en el cielo hay muchos arcángeles, que el arcángel Miguel,
que el arcángel Sariel, que el arcángel Uriel, que el arcángel Rafael y que el arcángel Gabriel. Cuando nosotros hemos estudiado que no hay sino un solo Miguel y un solo arcángel, que es el mismo Jesucristo. Pero aquí ponen muchos arcángeles. Y esto lo dice el libro de Enoc. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. Dice, al ver la sangre derramada, la injusticia, se dirigieron que a la tierra desolada gritaba hasta las puertas del cielo por la destrucción de sus hijos. Dios dice que los envía entonces a encadenar a los vigilantes y a destruir a los gigantes, pues los ángeles caídos rogaron a Enoc que intercediese por ellos a los gigantes y los gigantes ante Dios. Imagínense que ellos rogaron, o sea, Shemisá y toda esta gente para que interceda. Entonces, en primera de Juan, en Eclesiastés vamos a mirar en Juan, vemos que los hijos de Dios no tienen relaciones. Ahora vamos a mirar otra, y enseguida vamos a mirar otros textos. Vamos a mirar, muchas personas se preguntarán quién es Shemisasa, o Sanmayasa, o Semyasa. Estas son los nombres de que se le dan a este instrumento que dice pues que fue un ángel caído y que entonces comenzó a difundir sobre las otras y sobre otros para que tomaran forma corporal y vinieran a tener relaciones con los hombres, con las hijas de los hombres. Entonces dice aquí, el líder de los 200 ángeles caídos, conocidos como los Grangari o vigilantes, en el libro de Enoc, convenció a sus compañeros para tomar esposas humanas, engendrando a los gigantes, Nepilín, y enseñó conocimientos prohibidos a la humanidad, lo que provocó su castigo divino y encarcelamiento. Esto es lo que dice ese libro de Enoc. Entonces, vemos que aspectos claves de Shemisá en el libro de Enoc. Líder rebelde, era un líder rebelde, según pues Enoc, el libro de Enoc. Es el jefe de los vigilantes que descendieron al monte Hermón. Eso es lo que dice el libro. Temor inicial. A diferencia de otros, inicialmente temió las consecuencias y dudó en pecar, pero sus compañeros lo presionaron bajo juramento. Oiga pues lo que dice este libro. A veces le da uno hasta... Pero esto es demoníaco, y esto, una persona que no tenga el Espíritu de Dios, como pasa con muchas otras religiones, pues creyendo en esto, se dejan seducir por el enemigo, por el diablo, y comienza a darle interpretaciones raras a la palabra del Señor que no tienen nada que ver. Entonces la transgresión se consumió por la lujuria, por las mujeres mortales, y enseñó a los humanos artes prohibidas como la hechicería, la fabricación de armas y la metalurgia. Eso es lo que dice ese libro de Enoc. Castigo, o sea, que esto generó un castigo. Dice, Dios ordenó al ángel Miguel a atarlo y encadenarlo en las tinieblas de la tierra hasta el día del juicio final. Dice, significado, su nombre de Shemisá, su nombre se interpreta a menudo como rebelión infame, o él ve el nombre, dice así, y en traducciones posteriores se lo asocia o confunde con Satanás. Se le asocia o se le confunde con Satanás. La palabra de Dios dice que, bueno, muy claramente en Primera de Juan dice que, miremos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Pero vamos a mirar lo que nos dice desde el versículo 9. El versículo 7, vamos a leer el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Caín, o sea, ¿quién es la descendencia de los hombres y quién es la descendencia de Caín? Ya tengo un tema subido acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en cuestión de que la descendencia de los hijos de Dios viene a ser la descendencia de Set y Enoc. Y la descendencia de las hijas de los hombres viene a ser la descendencia de ¿quién? De Caín. Que los hijos de Dios vienen a ser los hijos de Enoc, de Set, de la descendencia de Set, que estos fueron los que se unieron con las hijas de los hombres, o sea, con las hijas de Caín, y en aquel tiempo pues estaban recién salidos de las manos de Dios y eran hombres gigantes. Adán medía aproximadamente 6 o 7 metros de altura, y dice que a Set le nació un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Enoc. Y fue uno de los que, mire lo que dice aquí muy claramente. Entonces la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos, de la descendencia ¿de quién? De los hijos de Dios. Y la descendencia de los hijos de los hombres es la descendencia ¿de quién? De las hijas de los hombres es la descendencia de Caín. No fue que ángeles bajaron de arriba, del cielo, y entonces los hijos de Dios son los hijos que hacen lo bueno, o que se arrepienten y comienzan a practicar lo bueno, y comienzan a temer el nombre de Jehová. Y los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, son aquellos que hacen las cosas malas del diablo. Por eso dice aquí muy claramente en Primera de Juan, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, los hijos del diablo, o sea, son personas que hacen lo que, lo malo. En Mateo capítulo 22 le hicieron una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Unas personas que se llamaban los saduceos no creían en la resurrección. Le comentan a Jesús, le dice que un hermano de él se casó con una mujer y habían 7 hermanos, y que Moisés había dicho que si alguno moría sin descendencia, entonces el hermano se casara con la mujer para levantarle descendencia a su hermano. Tuvieron 7 hermanos y todos 7 estuvieron con ella, y ninguno le levantó ¿qué? Descendencia a su hermano. Entonces le dijo, ¿de quién será en la resurrección? Entonces Jesús le dijo de la siguiente manera en Mateo capítulo 22, versículo 30. Le dice en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles, así tomen forma corpórea, no tienen relaciones sexuales, porque el único o lo que Dios creó para repoblar el cielo del pecado que había cometido Satanás en el cielo, y había puesto en rebelión a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Por eso Dios hizo esta creación, para repoblar el ¿qué? El cielo, y para poder que los seres humanos se multiplicaran por vía sexual. Pero los ángeles no tienen relaciones sexuales. Cristo, cuando vino, tomó forma humana, y aunque él venció el pecado cuando en la tentación, o cuando tuvo 40 días sin comer nada, dice que ahí venció toda la tentación y todas muchas cosas, aún las cuestiones sexuales. Él no tuvo necesidad de mujer, y por eso cuando él vino no se casó, como hablan muchas personas hoy en día, hasta personas importantes, diciendo que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Pero eso nunca. Y eso también lo dice este libro y muchas otras personas que sacan por ahí diciendo que Jesús tuvo relaciones sexuales.
pero nunca. Eso es una gran blasfemia y una gran calumnia hacia el Salvador del reino de los cielos, hacia Cristo, que vino a salvar la humanidad. Jesús no tuvo necesidad de esas cosas. Y tampoco tuvo necesidad, y aunque hubiera hecho esto, que hubiera sido así, él se hubiera casado. Y la Biblia no dice de que Jesús fue casado, ni que tuvo hijos, ni nada de estas cosas. Entonces, mi querido amigo y hermano, Jesús vino del cielo y no tuvo necesidad. Los ángeles del cielo no se reproducen, aunque tomen forma ¿qué? Humana. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto es una gran mentira del libro de Enoc. El libro de Enoc también narra de la siguiente manera, diciendo que los hijos de Dios toman, dice muy claramente, la palabra del Señor dice, de acuerdo con un apocalipsis judíos, precristianos, seres angélicos llamados vigilantes fueron tentados por la belleza de las mujeres terrenas, tuvieron relaciones sexuales con ellas y engendraron gigantes como sus descendientes. Aunque el diluvio supuestamente destruyó el cuerpo de estos gigantes, su existencia continuó en la forma de espíritus malignos. Se dice que la vasta mayoría de espíritus han sido encarcelados por Dios hasta el día del juicio. Y eso lo relata este libro de quién? De Enoc, en estos 6, 1, 7, 1 y 9, 7 al 8. Eso está ahí registrado y lo que acabamos de leer. Pero vemos claramente que los muertos nada saben. O sea, los muertos ¿qué? Nada saben. La palabra de Dios dice muy claramente, miremos lo que nos sigue diciendo, los muertos no reciben una segunda oportunidad. Miremos lo que sigue narrando el libro, no el libro de Enoc, porque eso es una gran mentira, ni ese libro que dice que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Es una blasfemia, es una infamia contra el Salvador del mundo, que Satanás ha levantado, como esto de que las personas del diluvio tienen una segunda oportunidad. Eso es una gran mentira, y que las religiones que constituyen Babilonia y la Iglesia Católica Romana toman todo esto ¿para qué? Para decir que entonces hay inmortalidad ¿de qué? Del alma. Por eso, mi querido amigo y hermano, este instrumento humano, siendo que fui católico romano, cuando conocí todas estas verdades, pues yo dije, yo tengo que predicar este mensaje. Y el Señor me puso a predicar este mensaje por este canal, para que usted, mi querido amigo y hermano, salga del engaño de la Iglesia Católica Romana, y los que están en las diferentes iglesias salgan también de este engaño, y que dejen de estar creyendo las cosas que digan los pastores, o que diga el Papa de Roma, o que diga cualquier persona importante, pero creámosle más bien a la palabra del Señor, o libros que han sacado que no son inspiración ¿de quién? De Dios. Entonces, los muertos no reciben una segunda oportunidad, como lo suponen las otras religiones y la Iglesia Católica Romana. Suponer que Pedro alude a este mito, porque eso es un mito, presenta numerosos problemas que consideraremos brevemente. Vamos a mirar lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, sin embargo, debería advertirse que este pasaje, o sea, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no está hablando de una segunda oportunidad para el tiempo del diluvio. Debería advertirse que este pasaje no puede ser usado para sostener la idea de que Jesús predicó a las almas de todos los seres humanos muertos, como parecen sugerir algunas modernas paráfrasis de estos versículos. O sea, algunas personas ya dicen que fue ante todos los siglos. Unos fueron de espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Entonces, en el versículo 3, 20 dice, Pedro es muy específico. Respecto al tiempo, cada frase de la porción relevante del versículo limita progresivamente al periodo al cual se hace referencia. Literalmente reza así: en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios
esperaban los días de Noé mientras se construía ¿qué? El arca. Es igualmente erróneo interpretar el versículo con el significado de que Cristo predicó a unos pocos electos entre los muertos con el fin de darles una segunda oportunidad para la salvación. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 9, 4 al 6, miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Aún hay esperanza para los que están ¿qué? Vivos, dice la palabra, para todo aquel que vive o que está entre los vivos, porque el mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el versículo 10 dice muy claramente, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, que los muertos, ¿qué? Nada saben. Miremos lo que nos dice también en Salmos 146, versículo 7. Salmos 146, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 146, versículo 4, perdón. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a haber personas o seres humanos o estas personas que dice el libro de Enoc que están por ahí encarceladas y que entonces están vivos? Si la palabra de Dios nos dice enseguida a leer que todos fueron raídos de la tierra. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, no hay esperanza para los muertos. Cuando Cristo murió, porque murió verdaderamente, murió, en Mateo capítulo 27, 50, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 27, 50. Dice de la siguiente manera. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, Él entregó el Espíritu, o sea, la vida. O sea, dio su vida, ¿por quién? Por nosotros. Y entonces esto que es, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó el hombre a ser un alma ¿qué? Viviente. Entonces, esto, la vida, volvió ¿a quién? A Dios, pero eso no tiene ninguna forma corpórea. Ya lo he predicado muchas veces en este canal. También dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 de la siguiente manera. 12, versículo 7. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, el aliento de vida no es algo incorpóreo, no es un espíritu desencarnado, sino esto, el aliento que Dios depositó en el ser humano. Cuando Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7, versículo, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, versículo, Hechos capítulo 7, versículo 7, 59, y cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu, o sea, el aliento de vida, o lo que llamamos nosotros también, o sea, lo que la vida de él, la vivencia de él, o sea, que la reciba, esa santidad que tenía ¿quién? Esteban, o sea, ese registro de su vida. Y que cuando Cristo vino a esta tierra no cometió pecado. Y Esteban se arrepintió, recibe ese registro de ¿qué? De vida. Y cuando vuelvas a dármelo, cuando tú vengas en tu segunda venida, entonces ese registro de vida testifique que yo creí en ti y que tuvo el mismo carácter de Cristo, porque cuando Cristo moría en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban también les dijo de la siguiente manera, miremos lo que dice Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces tenía el mismo carácter de Cristo. Era una persona que, viendo que lo estaban apedreando, lo estaban matando, y él decía, no les tengan en cuenta este pecado. Y de ese ruego que tuvo Esteban hacia Dios, Pablo, que fue el que dio la orden y lo llevó para que lo apedrearan y todas estas cosas, y estuviera en el Sanedrín, se arrepintió
Saulo, que antes llamaba Saulo, llegó a ser Pablo. Entonces vemos claramente que aquí no se está hablando de una segunda oportunidad para las personas que estén muertas. Las personas que están muertas y que murieron no tienen oportunidad. Miramos lo que sigue diciendo en 2 de Pedro capítulo 3, 4 al 9. Miremos lo que dice la palabra del Señor, que es que esto es muy claro. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 al versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9, perdón. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Entonces miremos lo que nos sigue diciendo acá acerca de esto. Es igualmente erróneo interpretar el versículo con el significado de que Cristo predicó a unos pocos selectos entre los muertos con el fin de darles una segunda oportunidad para la salvación. Además del hecho de que sería injusto, en su segunda epístola Pedro excluye a esta posibilidad de que los tales pudieran una vez ser salvos, al asegurarnos que como los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y Gomorra, y Dios ha reservado a los impíos del tiempo de Noé para ser castigados en el día del juicio. O sea, los ángeles malos están reservados para el día del juicio, porque al igual, cuando Jesús mandó la predicación de los 70 en Lucas capítulo 10, 17 al 18, dice de la siguiente manera. En Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, 17 al 18 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Lucas capítulo 10, 17 y 18. El Señor Jesús mandó a los 70 a predicar, y dice que ellos volvieron contentos porque Dios les dio poder sobre los espíritus y echar demonios y sanar enfermos y todo, y predicar el mensaje. Y entonces dice que ellos volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces vemos claramente que a Satanás y a sus ángeles únicamente tienen el dominio en esta tierra. En Apocalipsis capítulo 12 nos habla de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 10 nos dice de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual los engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el único lugar donde el diablo está es en esta tierra. Él no puede ir ni a los otros mundos, ni puede ir al cielo, porque ya el cielo fue echado totalmente. Entonces Satanás ha sido reservado, porque Satanás en el mismo diluvio temió por la muerte de él. Él estuvo a lo más alto, porque dice que el diluvio que creció mucho más de las montañas hacia arriba, y que Satanás temió aún por su vida en el diluvio. Pero en el día del juicio justo, del juicio final, Satanás va a morir juntamente con sus ángeles. Ellos están reservados en prisiones, pero no están presos ni encadenados. Ellos están libres. Entonces la palabra de Dios está refiriendo a Satanás.
No se está refiriendo a ningún personaje, ni gigantes, ni ningún personaje que vino del cielo y tomó relaciones, tuvo relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Eso es mentira. Ya sabemos que los hijos de los Dios son la descendencia de Enos, de Set, Enos, y la descendencia de Caín viene a ser las hijas de los hombres. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando de esto. Entonces, el Espíritu de Cristo. Es importante notar de qué manera Jesús visitó a estos espíritus. Vamos a ver cómo fue que Jesús verdaderamente visitó a estos espíritus, no cuando murió en la cruz o en la ascensión o en la resurrección y la ascensión al cielo, no. Miremos cómo fue. De acuerdo con la comprensión más natural, directa del versículo 19 de Primera de Pedro 3:19, dice de la siguiente manera: en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro está narrando lo que sucedió en el diluvio, lo que sucedió en Sodoma, lo que sucedió en aquellos entonces. Y vemos que, ¿cómo fue que predicó? ¿Cómo fue que Jesús fue a ellos por medio de su Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que Pedro no pensaba que Jesús fue en un estado espiritual, después de haber muerto o después de haber resucitado y estar en ascensión al cielo, separado del cuerpo, desencarnado, porque Cristo ni en la Biblia habla de esto. Entonces, Dios o Cristo no vino a contradecir las Escrituras. Entonces, dice muy claramente desencarnado, como sugieren algunas traducciones o algunas religiones, o las religiones casi por lo regular por completo. Todas tienen esta interpretación de que fueron gigantes, que para ser los gigantes fueron ángeles que bajaron del cielo y tuvieron relaciones con ¿quiénes? Con las mujeres. Y que estos son los que están encarcelados, ¿no? El que está ahí reservado para el justo juicio son todos, aún. Porque Cristo va a resucitar ¿a quién? A los del diluvio, va a resucitar a los de Sodoma y Gomorra, va a resucitar, Satanás va a estar en este castigo en el día del juicio final. Entonces, miremos cómo fue que Cristo verdaderamente predicó a los antidiluvianos. Entonces, no fue un estado espiritual, separado del cuerpo, desencarnado, como sugieren algunas religiones o traducciones. Resulta claro de la única manera o otra mención, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. Entonces, ¿de qué forma? El Espíritu está en esta carta. Allí se describe de qué manera el Espíritu de Cristo guió a los profetas para anunciar de antemano, dice, la salvación que vendría por medio de Jesús. Aún Noé proclamó el mensaje de salvación. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antidiluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces dice que Pedro llama a Noé el heraldo o el pregonero ¿de qué? De justicia, usando una palabra con la misma raíz del verbo proclamó o predicó. O sea, predicó, Noé predicó, que es del hebreo quericio o del griego quericio, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, que es el versículo que estamos analizando, que dice muy claramente, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, dice la palabra del Señor. Entonces, dice cómo fue que verdaderamente Cristo fue a predicar. ¿Por medio de quién? De Noé, por medio del Espíritu. De hecho, en el Nuevo Testamento, estas palabras se refieren casi exclusivamente a la predicación del Evangelio. Por tanto, parece improbable que ese versículo pudiera referirse a una proclamación de Jesús, de su victoria sobre espíritus demoníacos.
si estos espíritus han sido derrotados y ahora están encarcelados, aguardando el día del juicio, ¿por qué hay tantas referencias en Hechos, las epístolas paulinas, o sea, de Pablo, y el libro de Apocalipsis, a una lucha en marcha contra los poderes malignos, que ciertamente Pedro no está sugiriendo como pensó el autor de Enoc, que Dios encarceló solamente a algunos de los malos espíritus? Si Satanás estuviera encarcelado, si Satanás y los demonios estuvieran encarcelados, ¿por qué dice la palabra del Señor: hay de vosotros cielos y tierra? Porque Satanás ha descendido con gran poder para destruirlos a vosotros. Satanás, ¿quién es el que obra para la destrucción de la tierra, de todas las cosas que hoy en día están sucediendo? Satanás. ¿Quién es el que le ha metido a la gente, en la cabeza, en la mente a las personas para que saquen todas las cosas de la tierra, el oro, la plata, el petróleo, el gas, todas estas cosas, pues lo que sacan de la tierra, el hierro, todas estas cosas? Y entonces la tierra ya no está compacta, está huequeada. Y por eso se ven todos estos desastres y todas estas cosas. Entonces, Satanás ha bajado a esta tierra a destruir. ¿Y a quién quiere destruir? Al ser humano. En Efesios capítulo 6, versículo 10, capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios, que tenemos que tener la armadura de Dios porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra espíritus de tinieblas en las regiones celestes, o sea, contra Satanás y sus huestes angélicas, que fueron echadas de dónde? Del cielo, en la lucha que hubo cuando Cristo murió en la cruz y subió al cielo. Lucharon contra Satanás y Satanás fue echado de dónde? Del cielo. Y Dios y Satanás, y Jesús le dijo a los 70 que había visto caer a Satanás como un rayo, porque verdaderamente mostró el carácter de Satanás, que fue capaz de matar al Hijo de Dios en la cruz. Y entonces los ángeles que tenían dudas en el cielo, entonces se les quitó esa duda y los redimió Cristo, tanto a los de los cielos como a los de acá, de la tierra. Y entonces Satanás fue echado del cielo, y hoy en día los ángeles no tienen duda de que Cristo, que Dios es santo, puro y bueno, y en usted y yo no debe quedar la menor duda de que la palabra de Dios es la verdad y que no hay inmortalidad del alma, y que Cristo no predicó a ningunos espíritus encarcelados por allá del diluvio. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que estudiar la palabra para no dejarnos engañar de estas tantas religiones que hay. A muchos les da como rabia y todas estas cosas no les gusta, porque se está desenmascarando a Satanás todo este engaño. Este canal está desenmascarando todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo necesita ser exaltado, y el evangelio y la verdad de la palabra, para que verdaderamente nosotros estemos bien apercibidos para podernos preparar para el reino del cielo. Esto me ha enseñado a mí, y por eso es que este instrumento humano enseña doctrina, porque la doctrina lo saca a usted de la duda de las demás religiones que están dándole una mala interpretación a la palabra de Dios. Y por eso, cuando yo comencé a estudiar doctrinas y a mirar qué era lo que creían nosotros y qué creía la Iglesia Católica, qué creían nosotros, y lo comparaba con la Iglesia, con la Biblia y el Espíritu y el don profético, y le digo, mi querido amigo y hermano, que me sacó de la duda, y por eso estoy predicando este evangelio. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. Entonces, de hecho, en el Nuevo Testamento estas palabras se refieren casi exclusivamente a la predicación del evangelio. Por tanto, parece improbable que ese versículo pudiera referirse a una proclamación de Jesús de victoria sobre espíritus demoníacos. Si estos espíritus han sido derrotados y ahora están encarcelados, entonces no tuviéramos que estar mirando o pendientes y pidiéndole a Dios que nos libre de Satanás y que nos ayude a ganar la victoria. ¿Contra quién? Contra el diablo. Entonces, la mejor interpretación de este difícil pasaje, o sea, de este difícil texto, es que Jesús predicó a los espíritus encarcelados mediante el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 18. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 18. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice de la siguiente manera. 16, 8.
Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Noé predicó que vendría un diluvio, pero no predicó sus propias palabras, sino que el Espíritu estaba hablando, y por medio de este Espíritu predicó el Evangelio, Cristo, por medio de Noé, y le dijo lo que tenía que pasar al pueblo antediluviano, lo que pasó, y que el diluvio fue una realidad. Entonces, muy claramente nos dice que Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Y así como el Espíritu de Dios habló en el siglo primero por medio de los discípulos, así habló por medio de Noé en el tiempo del diluvio. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, diciendo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Dice muy claramente también en Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. 61, 1 dice de la siguiente manera. En Isaías 61, 1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor, esto es lo que leímos allá en Lucas, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar el libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Habló también el Espíritu Santo por medio de Isaías para profetizar en la venida de ¿quién? Del Mesías. Y en Isaías capítulo 42, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. 42, versículo 7 dice de la siguiente manera: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. El Espíritu Santo viene a convencer. Este mismo Espíritu Santo habló por medio de Noé, habló por medio de los apóstoles, habló por medio de Cristo, porque Cristo se hizo un ser humano como nosotros, y el Espíritu Santo fue el que habló por medio de él. Por este medio fue que habló Cristo a los antediluvianos. No fue que Cristo, después de morir o de resucitar y ascender al cielo, entonces fue a predicar en un espíritu desencarnado a los antediluvianos. No, mi querido amigo y hermano. Esa no es la interpretación de la palabra. La interpretación correcta es que Cristo ha hablado por medio de los profetas y por medio de Noé y por medio de los apóstoles, y que aún Cristo habló por medio del Espíritu Santo, como cualquiera de nosotros. Para poder hablar del Evangelio con rectitud y verdad, debemos de hablar con el poder del Espíritu del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, dice, Jesús en palabra de Isaías dijo que su obra incluía pregonar libertad a los cautivos, llamar espíritus a la gente de los días de Noé. Suena extraño a los oídos modernos, como le habría parecido más inusual a los primeros cristianos que a nosotros al referirse a la gente como almas. La palabra usada para espíritus del griego pneuma a menudo se refiere a seres humanos, o sea, no espíritus desencarnados, sino que cuando Cristo, como era el Hijo de Dios y el Creador del mundo, cuando sopló aliento en la nariz de Eva y en la nariz de Adán, pneuma, como cuando se infla un neumático, se le echa aire, queda inflado y puede prestar un servicio. Nosotros, cuando Jesús depositó el aliento de vida, ¿en quién? En Adán. Tuvo presente todos sus movimientos, sus órganos cobraron vida y llegó a ser un alma viviente, no que Dios le depositó un alma o un espíritu. La palabra espíritu está traducida del hebreo ruhat, quiere decir
espíritu de vida. Entonces vemos en el idioma griego que es pneuma y es traducido para seres humanos, un alma que viviente. Entonces se usa en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 para subrayar la relación espiritual de la gente con el mensaje de salvación proclamado por medio de Noé. O sea, por el mensaje de ¿qué? De salvación a los seres humanos, o sea, al ente humano. O sea, Noé no le predicó así como decir a Satanás, que Satanás no tiene perdón, ni a espíritus demoníacos, porque los espíritus demonios no tienen perdón ya, después de que fueron expulsados del cielo. Satanás tuvo un periodo en el cual podía haber recibido perdón, pero él no lo quiso recibir. Noé le predicó en el diluvio no a espíritus desencarnados, ni a demonios, que la gente se convirtió como hijos de Satanás, como dice la Biblia, pero eran seres humanos que podían tener acceso al arrepentimiento. Los demonios no tienen acceso al arrepentimiento. Ningún ser caído del cielo, ni Satanás. Y como lo dice el libro de Enoc, estos que tomaron que forma corporal, que ángeles, y que se dejaron seducir por las mujeres. Eso es totalmente ¿qué? Falso. Los habitantes del mundo antidiluviano, aparentemente a salvo y seguros, en realidad estaban en el corredor de la muerte, pues su mundo estaba destinado a ser destruido por el diluvio. Su única esperanza consistía en aceptar la advertencia dada por Noé y entrar en el arca. Entonces, en los días de Noé, dice muy claramente, los días de Pedro comparados con los días de Noé. Pedro quiere que sus lectores reconozcan la similitud de su época con los días de Noé. Mateo capítulo 24 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 nos dice de la siguiente manera. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y se lo llevó a quién? A todos. El único que quedó fue Noé y sus hijos, que fueron salvados por el agua en el arca, y Satanás. Pero Satanás es un ser que está vivo y que no está encadenado ni encarcelado, sino que está aquí en esta tierra y está engañando a todos los seres humanos, metiéndoles a las personas, diciéndoles que hay un alma inmortal y que Cristo le dio una segunda oportunidad a los antidiluvianos para que crean que también, si una persona muere hoy en día, Dios le va a dar una segunda oportunidad. El día es hoy, el día de salvación es hoy, y el día del arrepentimiento es cuando tú estás vivo. Todavía hay oportunidad para el que está vivo, porque el que está muerto ya no tiene ¿qué? Ninguna oportunidad. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos lo que nos sigue diciendo. Les escribe con urgencia y el conocimiento de que pueden no faltar mucho tiempo antes que Cristo regrese para juzgar al mundo con fuego, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 3 al 7. Primera de Pedro capítulo 1, 3 al 7 nos dice de la siguiente manera. Mire lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cual vosotros os alegráis aún que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, reprueba con fuego, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y miremos lo que dice 4:17, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Los que están, o sea, los antidiluvianos que no se arrepintieron, la Sodoma y Gomorra y todas estas personas están reservadas para el juicio ¿qué? Final, donde va a ser la muerte ¿qué? Segunda. Entonces vemos en segunda de Pedro capítulo 5, capítulo 3, 5 al 7 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, 5 al 7 dice, estos ignoran, porque hoy en día la gente ignora voluntariamente, dice aquí, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. Entonces, falta mucho tiempo para el día del juego. Procura animarlos con la idea de que así como Noé y su familia, siendo una pequeña minoría, permanecieron firmes contra la corriente de la opinión popular, así también ellos, a pesar de ser pocos en número, hablándole de Pedro a los discípulos que se convertían del judaísmo al cristianismo y de ser injustamente difamados y ultrajados por su fe, han entrado en el arca para, por así decirlo, así mediante el bautismo. Pedro incluso denomina el bautismo el antitipus, o sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento, o antitipo de la salvación experimentada por aquellos que entraron en el arca, o sea, Noé, su familia y las esposas de sus hijos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la tierra, de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia, haciendo hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que como Noé y su familia, los creyentes pueden enfrentar con confianza la inevitable destrucción de este viejo mundo, sabiendo que el bautismo, siendo salvados por agua, les garantiza un pasaje seguro al nuevo mundo. Pedro es rápido en añadir que el bautismo por sí mismo no salva a la persona, carece de significado a menos que represente la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el bautismo por ejemplo, Noé fue bautizado en el arca con agua, o sea, salvó su vida y la de su familia. Pero eso no le garantizó la salvación aún de uno de sus hijos y de mucha descendencia y ir para acá. También hoy en día a nosotros no nos garantiza que seamos salvos únicamente por el bautismo, sino por tener una buena ¿qué? Conciencia, o sea, nacer del agua y del espíritu. Nosotros debemos de nacer del espíritu para poder tener una buena conciencia y poder verdaderamente prepararnos para el reino de los cielos. Lógicamente que el bautismo es lo que anteriormente se hacía en la circuncisión. Ya hoy no se hace la circuncisión en la carne, sino que es el bautismo, pero también requiere de un nacimiento del Espíritu, que el Espíritu Santo sea el que circuncide en nuestro corazón, nuestra mente, para poder verdaderamente guardar los mandamientos, normas y estatutos y así tener una buena conciencia. Miremos lo que dice el versículo 22, 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces vemos claramente que el mismo Espíritu mediante el cual Jesús resucitó y habló por medio de Noé,
los profetas y los apóstoles, hoy exhorta a la gente a ser salvada mediante la muerte y la resurrección de Cristo, desde que Él está ahora entronizado a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que nosotros debemos de sujetarnos a Cristo. Cristo, mi querido amigo y hermano, no fue a predicarle a los antidiluvianos, ni a espíritus encarcelados, ni Satanás está encarcelado, ni ese Chemisá, como dicen, eso es un mito judío. Y es un mito que hoy en día lo han creído muchas religiones, o la mayoría de religiones que están en Babilonia, y aún la Iglesia Católica Romana, y han querido meter esto en el cristianismo, aludiendo de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Y que entonces los antidiluvianos tuvieron una segunda oportunidad. Nadie después de que muere tiene una segunda oportunidad. Satanás ya no tiene una segunda oportunidad. Satanás sabe que va a ser destruido en el lago de fuego, juntamente con los antidiluvianos, porque los antidiluvianos tuvieron la primera muerte, pero van a sufrir la segunda muerte. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos para que no suframos la primera muerte. Cristo sufrió la segunda muerte cuando estuvo en el Getsemaní, y que un ángel poderoso bajó a ¿qué? A darle fortaleza, porque Él recibió los pecados de todos y hasta gotas de sudor y sangre chorrearon de Él, porque Él sufrió la agonía de la muerte segunda. Dios no quiere que tú mueras la muerte segunda, sino que si llegas a morir, sufras la muerte primera, pero que resucites en la primera resurrección. O si estás vivo, ser transformado para ser llevado al reino de los cielos. Si tú quieres esto, mi querido amigo y hermano, y no quieres dejarte más engañar de estas religiones, de estas falsas religiones que hay en Babilonia y la Iglesia Católica Romana, diciendo que hay inmortalidad del alma o que hay un espíritu incorpóreo que sale del hombre, que eso es falso y es mentiras, entonces suscríbete al canal Adventista y comparte este mensaje. Dalo a conocer. Lleva este mensaje y compártelo con todos tus amigos para que todos se den cuenta de la verdad del mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día y que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Que Dios los bendiga y haga prosperar su vida, y que este tema les sirva para que no se deje engañar más, mi querido amigo y hermano, familiar de otras denominaciones que me escuchen, para que sepan la verdad de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este tema, por esta bendición, de que nos has mostrado, bendito Padre y Rey Celestial, de que mi Señor Jesús no fue a predicar a ningunos en un espíritu incorpóreo a los antidiluvianos, ni que hay una oportunidad para ninguna persona, y que ni Satanás tiene oportunidad, y que ese libro de Enoc es una mentira, y que no se debe de creer a ninguna de esas cosas, que la única verdad está en tu palabra, en estos 66 libros que están escritos y que han sido corroborados por ti cuando tú viniste y estuviste en este ministerio, en la tierra, y moriste por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre misericordioso, porque tú nos has dado a comprender este tema. Y ojalá, Padre misericordioso, te pido que el Espíritu Santo haya estado en todos los lugares donde se vea y se oiga este video, para que todas las personas comprendan y puedan salir del engaño y puedan prepararse para el reino de los cielos. Te pido perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.